les damos la bienvenida al primer episodio de In Xochitl, in Cuicatl. Yo soy Andrea Celeste. Y yo soy Andrea Martínez. ¿Y qué estamos haciendo aquí, Andreita? Por medio de este podcast queremos usar el pensamiento poético para ofrecer una perspectiva más compleja sobre la realidad y lo que esa realidad contiene, que son todas aquellas maravillas y horrores que nos asombran de diferente manera. Sí, buscamos poner sobre la mesa varios temas. Algunos ya están puestos, otros no, y otros sentimos que hay ciertas partes que no se les echa luz sobre el fenómeno y entonces en ese sentido perdemos pues riqueza sobre nuestra experiencia como seres humanos. Y bueno, Andrea y yo tenemos muchas cosas en común, además de nuestro nombre. Nos conocemos desde hace 20 años, desde la preparatoria, y nos hemos acompañado a lo largo de nuestro crecimiento como personas, en nuestra entrada a la adultez y lo que sea, en donde, entre otras cosas, saludcita, Andreita, Salud. entre otras cosas, siempre hemos tenido temas afines, como es la filosofía, el arte. De entrada, las dos somos maestras, las dos nos dedicamos a dar clases. Yo soy las dos somos psicólogas de primera carrera, de licenciatura. Yo estoy por empezar una maestría, pero ahí sí la que me lleva de calle es Andrea, me atropella 3 veces. Es maestra en psicología y doctorada en filosofía y allá dirá ahorita bien su resume. Yo estudié psicología y después me moví al teatro. Soy actriz y productora y docente teatral. Eh, Mis ramas de interés son la genealogía del teatro, del actor. En ese sentido me interesa muchísimo la mitología, la historia de las religiones eh, y todo lo que tenga que ver con pues, lo poético. Bueno, Andrea dijo que tengo un doctorado en filosofía y así es. Mi doctorado es sobre la fenomenología de Martin Heidegger, que es un filósofo alemán, específicamente sobre la experiencia migratoria analizada por el lente de su filosofía. Mis intereses académicos son la filosofía comparativa, em, la experiencia de la sexualidad y la identidad sexual, y también existencialismo y teoría de sistemas. Andrea está en la Ciudad de México. Andrea. Durante esta pandemia, Andrea Celeste está en la Ciudad de México y yo estoy en Irlanda, Dublín. Aquí es donde resido. Y bueno, pues en Es un ensayo transatlántico. Estamos haciendo un ensayo transatlántico y bueno, sí es interesante que sepan que, pues eso, es un ensayo transatlántico. Durante la cuarentena y durante el encierro a causa de COVID, Andrea y yo empezamos a tener pláticas semanales en las cuales, aparte de discutir nuestra vida diaria, empezamos a discutir temas más académicos y más teóricos y a partir de ahí surgió la idea de hacer el podcast, porque principalmente empezamos a darnos cuenta de que hay algo que falta dentro del discurso público, no Del solo a nivel, podcast. sí, dentro de los podcasts existentes en español y en inglés, hay pocas mujeres y hay pocas mujeres que discutan temas que no son El directamente relacionados feminismo. con el género y el feminismo. Y digo que también es uno de nuestros temas, sin duda, y que en momentos la discusión, el diálogo estará permeado por ello, pero es vasto el lente por el cual se puede ver la realidad y sí nos parece que hay un lugar en donde se juega una suerte de segregación extraña, en donde se espera que
las mujeres entonces hablen también de solo ciertos temas, ¿no? Porque son mujeres, entonces eso es lo que deben, o siempre tiene que ser desde esta óptica del feminismo o del género, y sin duda algo hay de eso, pero no lo es todo. Y eso es parte, eso es uno de los pretextos. Y bueno, pues aparte de que el discurso público está mayormente representado por hombres blancos, también está mayormente Sesgado. sesgado, bueno, polarizado. Ujú. Polarizado entre bueno, pues lo que se conoce como la izquierda y la derecha, pero dentro de la izquierda y dentro de la derecha, eh, Andrea y yo sentimos que hay poco pensamiento crítico. Entonces, bueno, no no por generalizar, No, sino, pero sí, sí hay una tendencia a un maniqueísmo ideológico claro, en donde se juega, pues, lo que diría Melanie Klein, que se juegan las posturas depresiva o esquizoparanoide, y la verdad es que la tendencia del discurso, sobre todo, está puesta en el esquizoparanoide, en donde o estás conmigo o estás en mi contra. Y en ese sentido, pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. entonces, pues Andrea y yo queremos ocupar un espacio em, que no caiga dentro de dentro de esos dos polos y que también represente a las mujeres latinoamericanas dentro de este espacio virtual. Em, entonces, pues el día de hoy queremos primero explicar por qué el nombre del podcast es Insochilincuicatl y por qué nuestro objetivo es usar el pensamiento poético, el pensamiento poético. Em, entonces, pues primero vamos a explicar qué es el pensamiento poético. Ujú. Para, para hablar de pensamiento poético, se tiene que partir, como se tienen que partir de muchas ciencias, desde Aristóteles. Quizá también se parta de él para después dialogar o combatir o lo que gusten con el propio Aristóteles, pero bueno, lo cierto es que eres el primero de poner la poética sobre la mesa como una forma de aprehensión, entendimiento de la realidad. En ese sentido, la poética está, bueno, esto es interesante saberlo, que la poética no, como muchos de estos textos antiguos, pues se le atribuye a Aristóteles. Esto pues no me lo invento yo, se lo pueden leer en la introducción de Gredos. Y bueno, pero en la poética lo que se pone sobre la mesa es eh, que eh, la poiesis, como... no, otra vez, otra vez. Entonces, en este texto, lo lo que Aristóteles pone sobre la mesa es la acción poética como una forma de eh, no, híjole, ¿por qué me pasa esto siempre? Has to do with the recording. Ya. Entonces, de lo que va la poética es del hacer poético. Voy a tomar unas palabritas griegas para partir de ahí, como nuestro presupuesto. Entonces, la poiesis, que es la acción poética, la poiesis depende de una experiencia. Esa experiencia es, o de un saber. Y ese saber es el saber de la experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia que yo tengo directa con el mundo. En ese sentido, por ejemplo, pensando en otros filósofos más cercanos y que tampoco son Heidegger, eh, habría que pensar en los trascendentalistas como Thoreau Emerson, Ujú. que es toda esta cuestión de el empirismo, esta semilla empírica que tiene el trascendentalismo, parte de la experiencia de la frónesis, o sea, de esta experiencia directa en donde
a partir de cómo pasa la realidad a través de mis sentidos, o sea, no solo la lógica, no solo la razón lógica matemática, sino este, una experiencia más unitaria, directa. Esta experiencia me arroja a una dinámica asombrosa. Gracias a esta experiencia, hay una moción en todo mi ser y gracias a esta moción, por lo que yo estoy experimentando en la realidad, yo sé algo más de esta realidad. Entonces, eso al respecto de este saber de la frónesis, que tiene que ver con la experiencia. El quehacer poético está completamente ligado a esta experiencia. Entonces, lo que el poeta hace lo que el poeta hace es decirle a un otro sobre esta experiencia asombrosa que ha tenido a partir de estar arrojado hacia el mundo, hacia lo otro, lo desconocido, en donde me reconozco. Que eso es otra de las cosas importantes de los motivos importantes que vamos a estar recuperando, es la importancia del reconocerme en, en las cosas, en el otro, por más distantes que sean. Y el pensamiento poético o la poética es una de las formas más conmovedoras en la que eso se vuelve realidad. O sea, el otro como yo, o lo otro, más misterioso como yo, aunque eso también pueda ser pesadilloso en algún sentido. Entonces, bueno, eso muy a grandes rasgos, estaríamos ahí entrando en la cuestión de la poética. No quisiera entrar mucho en los detalles aristotélicos, justamente porque luego el resto de los pensadores occidentales u orientales van a estar diciendo, pero a ver, Aristóteles, ¿qué significaba esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Entonces, o sea, sí, ah, en su manera más, pues, aquí ya podemos cortar eso también. No quisiera entrar en mucho detalle al respecto de los detalles de la poética aristotélica, porque esos están pues más que superados o dialogados con. Pero bueno, en principio tiene que ver con esto, con el saber de la frónesis, y ese saber genera una acción que es la acción de la poiesis, y esa acción es un hacer saber al otro sobre mi experiencia de asombro. Y justo ese es el objetivo del podcast, de que no estamos hablando solo del pensamiento crítico o el pensamiento objetivo, sino estamos hablando de un pensamiento poético, de esa experiencia más unificadora que no solo me hace conocer y me hace entender, sino me asombra. Hay otro componente en el pensamiento poético que no es solo el saber, no es solo un quehacer intelectual, sino hay un sentimiento. Es más, si bien puede ser desde el asombro que se abre el entendimiento precisamente, o sea, es lo que en teatro es la visión del teatro, que es el teama, que tiene que ver con ver las cosas con la boca abierta, por ejemplo. Y que justamente ese sentimiento de asombro, te ama, que dice Andrea, se pierde mucho en el objetivismo científico, porque justo es lo que quiere, de lo que se quiere deshacer uno, ¿no? La objetividad no contiene este asombro, sino solo contiene premisas lógicas. Y bueno, uno de los personajes que entran en desacuerdo con Aristóteles, aunque no del todo, obviamente, porque Aristóteles es fundacional en la filosofía, es Martin Heidegger, y Martin Heidegger también le da muchísima importancia al pensamiento poético.
principalmente dice que nada religioso o nada en ese sentido metafórico, poético, jamás ha sido destruido por la lógica. En ese sentido mitológico, por eso es importante la diferencia que hace Aristóteles entre mito y logo, entre mitos y logos, que el mito es conocimiento analógico, es decir, o sea, es parte de la analogía, entonces me cuentan una historia y yo la analogo con otra historia y digo, ay, sí, como le pasó a mi tía, o lo que sea, y entonces así se va haciendo o sea, el conocimiento mítico tiene que ver con eso, con analogar, cosa que el objetivo no va tan de acuerdo, o sea, el objetivo lógico no. Para Aristóteles hay una diferencia entre mitos, que tiene que ver con esto, conocimiento analógico, y logos, que tiene que ver con premisas lógicas que se siguen sí o sí. Y para Heidegger es esto, ¿no? Que No es tan, no no están existe separados. tal separación entre ambos. Y bueno, pues esta separación también es característica del mundo occidental, del pensamiento occidental, de el ser y el otro, de lo subjetivo y lo objetivo, del mitos y logos, que aunque Heidegger dice no, van juntos, de todas maneras mantiene el nombramiento de ambos polos. Y bueno, para Heidegger, la poesía es crucial en el pensamiento, porque la poesía es una combinación de la verdad y la belleza. Y la verdad, vamos a hablar un poquito más sobre el concepto de verdad más adelante, pero la verdad en filosofía hay dos versiones, otra vez este dualismo en el pensamiento occidental. Está la verdad veritas, que es la verdad objetiva, la verdad de correspondencia, y está la verdad aletheia. Entonces, cuando la verdad de la revelación. Entonces, cuando Heidegger habla de que la poesía combina la verdad y la belleza, está hablando de la verdad aletheia, de la que... Sí, que es justo la que Aristóteles, o sea, de la que Aristóteles habla, o sea, o se refiere cuando hablamos, bueno, de entrada habla de aletheia directamente, y que es esta que ocurre en el asombro. O sea, algo se devela, o sea, ya puedo ver algo que antes no veía. Ahora, la tragedia de eso, porque los griegos son, bueno, por un lado, generadores del humanismo, por un lado, y por otro también, pues, profundamente trágicos de cabo a rabo en todas sus dinámicas. Y pues, bueno, uno se ve parte de este pensamiento trágico griego precisamente cuando hablamos de aletheia, porque eh, aletheia es que se levanta el velo y entonces uno de la cosa o de qué se trata aquello a lo que nos enfrentamos. Y entonces sabemos algo más, sabemos sobre esto que se nos develó. El problema es que el velo cayó ahora sobre otra parte, sobre otra cosa en otro lado, y esa otra cosa no sabemos de ella tampoco, pero sabemos de su existencia, aunque ignoremos qué es lo que ignoramos. Y eso es parte del pensamiento trágico griego que heredado no solo lo encontramos en los griegos, pero bueno, es de ellos a los que más nos remitimos. Y bueno, pues según para Heidegger, espérame, te estás, el internet, Trabando. ajá, ya está, ok. Okay. Y bueno, en ese sentido, para Heidegger, este develar surge a partir de la poesía. La poesía es lo que nos revela, lo que nos asombra, pero la poesía también significa un mirar hacia atrás. Entonces, cuando Andrea dice de analogar, de así le pasó a mi tía, esa parte es del pensamiento poético también, de mirar hacia atrás para entonces entender lo que se ha revelado ante mí. Y en ese sentido, perdón, es que una vez más quiero meter a Aristóteles, porque para Aristóteles el principio generador de todo es arjé. Uh-huh. O sea, que es la raíz de lo viejo, o sea, es lo viejo. Será la raíz que dé para arcaico y demás palabras y arqueología, etcétera, etcétera. Y esto, o sea, la importancia de la memoria, o sea, la importancia de Mnemosine como diosa, que es la madre de las musas,
precisamente, o sea, como, y entonces las musas, hijas de la memoria, poseen cada una un tipo de memoria, de la que entonces, ¿no? Cantarán cada poeta. Entonces, pues sí, constante mirar hacia atrás, que es lo mismo que hace la ciencia, es voltear a ver la foto, o sea, la foto donde está el Big Bang, no sé si la han Ajá, visto, si no la han visto, ese. búsquenla, la del frijolito, pues eso es ese mismo que estaba la humanidad buscando siempre, o sea, cómo se relaciona con este mismo que de atrás, perdón. Em, y Heidegger, uno de los poetas a los que cita constantemente, porque es uno de sus favoritos, o si no su favorito, es Hölderlin. Y Hölderlin, en uno de sus poemas, voy a leer un verso pequeño, que me parece que es muy relevante con respecto a lo que es el pensamiento poético. Dice, aquel que ha pensado más profundamente, ama lo que está más vivo. Entonces, el pensamiento poético significa esta, esta introspección, pero que es una dinámica, como Andrea decía, con respecto a lo que está pasando ante mí, lo que se me está revelando. Entonces, cuando yo realmente pienso sobre eso, puedo entonces amar la vida. Y Terrence Malick, que es un director de cine, eh, que también fue un académico de Heidegger, o sea, que estudió Heidegger académicamente y que de hecho tradujo uno de los textos de Heidegger en una de sus películas que se llama El árbol de la vida, donde sale Brad Pitt como el padre y no me acuerdo de la actriz que sale como la madre. Em, y Champagne es el hijo después ya cuando está más, es adulto. Cuando es el adulto, ajá. Pero bueno, que el árbol de la vida lo que intenta proyectar o representar el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, de esta manera muy junguiana, en la que el padre pues hay un, una torre emocional, o sea, que no puede, que tiene una expresividad eh, estereotípicamente masculina, pero que también es la fortaleza, la independencia, el que provee, el proveedor, y la madre pues es representada como con esta dulzura, ternura, eh, capacidad de cuidar al otro, etc. Y bueno, pues una de las escenas del árbol de la vida, la voz que narra, dice estas líneas que me parece que son muy semejantes a lo que dice Hölderlin y a lo que está hablando Heidegger, que dice, a menos de que ames, la vida correrá al frente tuyo. Lo cual significa que la vida solo parecerá una secuencia de eventos, a menos de que tú realmente quieras experimentar con las manos en la tierra. Y dar sentido. Y no, dar sentido, pero entender esa revelación, ese asombro ante ti. Es la capacidad Sí, de asombro. La sí, sí, sí. capacidad de asombro ante el amor, pero ante el amor no necesariamente romántico, sino el amor No, el amor, o sea, el poder, la disposición de pararme frente al otro y darle un espacio, para que me... conmigo, o sea, para entrar en una dinámica más allá de lo utilitario. O sea, en ese sentido, esto me recuerda de algún modo, bueno, a muchas cosas, pero de entrada a cuando Freud en el narcisismo primario, en la introducción al narcisismo, perdón, dice como la madurez implica, o sea, la madurez psíquica implica el proceso de volver el hambre amor. Y que es esto, es como veo a lo otro más allá de cómo engrana conmigo para este momento, ¿no? O sea, porque tengo hambre, entonces, no, más allá, o sea, también implica la dinámica de lo trascendental, como por las dinámicas que establecemos, nos vamos trascendiendo unos en la vida de los otros y pues construyéndonos. y asombrándonos. Voy a Ujú. citar a una
a Violeta Parra, Ujú. que también creo que habla de, bueno, en una de sus canciones me parece que igual representa como Terrence Malick y como Holderlin este pensamiento poético y este asombro ante la vida. En su canción Gracias a la vida, el primer verso dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y Y entonces, bueno, ay, eso es, perdón, o sea, si nada más ahí está sintetizada, o sea, es toda una cosmogonía, o sea, desde la oscuridad, antes de abro los ojos, hay día y hay noche, o sea, la dinámica del día, de la noche, ujú, y el dar orden, por eso me refería al dar sentido, porque justo, por ejemplo, eh, o sea, es cosmos, o sea, igual desde los griegos, pues, la palabra cosmos como orden, y en ese sentido, entender, o sea, la importancia de entender el lugar que uno tiene en el mundo es también, ¿cómo se dice? Es también motivo de asombro de entrada. O sea, yo claro, soy hijo de, yo vengo de, yo entonces, o sea, de hecho eso es parte de lo que está pues también en la revelación psicoanalítica, de pronto, que al lugar al que luego uno no quiere ir mucho, es decir, no nos gusta mucho asombrarnos porque el asombro pues nos implica por completo. ujú. Eh, también pues, Y justo también, pensando en que en lo que hablábamos alguna vez antes de entrarle a esto, en que pues justo luego estamos tan empobrecidos en nuestras ópticas de la realidad, porque en realidad de lo que huimos es de que el otro nos asombre y nos cambie la óptica y bueno, en fin, ya, perdón por el de Braille. no, y que justo una de las películas que representa este no querer asombrarse es Fight Club, que cuando Tyler Durden, em, su vida es el catálogo de IKEA y la Bueno, frase Jack, ajá, a Jack, Jack. el que Ajá. es Jack, ajá. Y entonces Tyler Durden, o sea, su alter ego, es el que le provee de este asombro, ¿no? De este involucramiento voluntario. Y Porque que lo que justo él vivía anteriormente es no es, o sea, es el no involucrarse, el no asombrarse. sí, la gran revelación de Fight Club es yo soy Tyler Durden. O sea, y que es también lo que está pues detrás del pensamiento, o sea, bueno, de lo que nos convoca aquí, que es reconocer que está en mí disponerme de un modo hacia el otro para eh, construirme y conocerme, porque mucho de esto, o sea, todo el pensamiento poético, eh, pues está muy ligado a los procesos del autoconocimiento, o sea, sino que diría yo totalmente. Este, hay una Sí. cosa, Ujú. no, vas, Y bueno, regresando también a el árbol de la vida. el verso de Gracias a la vida de Mm. estos dos luceros que Andrea habla, que es una cosmogonía, es también el uso de la metáfora, que el uso de la metáfora comúnmente lo relacionamos con la poesía como tal, pero que realmente se encuentra, es una parte intrínseca de nuestro lenguaje. Y hay dos psicólogos que a finales del siglo pasado escriben un libro sobre las metáforas en el lenguaje que se llama Metaphors We Live By, o las metáforas con las que vivimos, y dicen que no hay lenguaje primero y después metáfora, sino que lenguaje y metáfora suceden al mismo tiempo. Y lo que esto propone, que es la parte más radical, es que no hay tal cosa como objetividad. Em, la, Mm. solo hay metáfora. Y bueno, ellos ponen ejemplos o dan ejemplos sobre cómo utilizamos las metáforas en nuestra vida diaria, como decir, estás en las nubes, o otro ejemplo es, ella es una persona muy dulce, o él es una persona muy dulce, o la situación está muy dura. Todos estos adjetivos
que en realidad, entre comillas, significan del Son gusto, metáforas, ajá. es una metáfora y que no podemos escapar el explicar cualquier Análogamente, cosa, de hecho. sin escapar el uso metafórico y el pensamiento metafórico, que es entonces parte del pensamiento poético. Quisiera agregar respecto al cosmos, eh, al cosmos como al cosmos y a la importancia de mi lugar en el mundo, en este cosmos que supone que es un orden universal, etcétera. Este, la, la importancia que tiene para los griegos nombrar a la vida con dos verbos distintos. Entonces, tenemos por un lado la vida, la vida, la existen, lo que existe y tiene una vida, un ánima, ¿no? Está animado, ahí eso es Zoe. Zoe que le da, que es pues la raíz de zoológico, de todo lo referente a la zoología, etcétera, que es lo animal, y justo refiere a ese mundo animal, no racional, etcétera, que vive, solo vive, y que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere, cosa que supone nosotros no hacemos precisamente. Nosotros lo que tenemos es bios, que ese es el otro verbo de la vida para los griegos. Y bios, pues es la raíz pues, de la biografía, que es, entonces, para ser dueño de esa vida, yo tengo que grafiarla, o sea, que escribirla, tengo que narrar, tengo que articularme. Y esto es algo, pues, que algunos lo tenemos muy bien entendido porque, pues, desde el siglo XX justo se usa la palabra narrativa y narrar para hablar de la realidad, en estas narrativas políticas, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay o sea, está incluido esta noción griega justamente que tiene que ver con la distinción entre bios y zoe. En ese sentido, pues los perros, los gatos, o sea, la razón por la que buscamos que se prohíban los cohetes es porque los perros y los gatos no se asombran de eso, se aterrorizan. Entonces nosotros hemos, o sea, y esto es algo que, o sea, recuerdo muy bien pues justo de tomar del seminario de poética con el maestro Luis de Tavira, que es bueno, pues un maestro del teatro mexicano, para quienes no lo conozcan, es un poeta del teatro mexicano, justo esta diferencia entre el terror y el asombro, o sea, cómo pasamos del terror y hay una posibilidad de pasar al asombro, pero en principio lo primero que nos da el afuera es terror. Eso también está en la caverna de Platón, de algún modo. Y es esto. Y de hecho es parte del problema de la tragedia en general de nuestros días, yo diría, porque Em, pues hay quienes se quedan en el terror y hay quienes pasan al asombro. Y en ese sentido, pues, una vez más, trayendo a Aristóteles a la mesa, habríamos de recordar la dinámica que se supone ocurre sí o sí en la tragedia, que es el terror y el asombro. O sea, eso es lo que, o sea, tenemos que, terror, asombro, compasión, o sea, están esos elementos ahí metidos en la experiencia con la tragedia, ¿no? Como una de las primeras experiencias poéticas, sí, muy estructuradas. ¿Y de aquí a dónde vamos, Andreita? Pues de aquí cerramos pues, nuestra explicación de pensamiento poético. Que ojalá hayamos tenido algún sentido. Y bueno, con lo que vamos a continuar es con ¿por qué se El llama porqué de nuestro nombre. el porqué de nuestro nombre? Insachtzitlíhuacatl del náhuatl significa flor y canto. Sí, que ahí yo tendré que decir algo ya de entrada. Que esto es, o sea, justo, flor y canto es algo que, o sea, siendo mexicana, habiendo estado casi toda mi vida bueno, hasta la media superior en escuelas públicas, y en las privadas también, toda la cuestión del flor y canto, pues ahí estaba de algún modo, o sea, los concursos de poesía se llamaban flor y canto, etcétera.
pero la verdad es que yo no fue hasta que alguien me explicó que flor y canto venía de Inxochitl Incuicatl y qué es entonces flor y canto, que me asombré. O sea, de pronto siento que también quizá como por estos reforzar estas raíces, que esta es una tendencia mucho de nuestro país, ¿no? O sea, como reforzar nuestras raíces, pues, del mundo náhuatl y demás. También de pronto a la hora de iniciarnos en eso se nos pierde. O sea, porque a mí en la primaria nunca nadie me explicó qué era Inxochitl que no es, o sea, no es nomás así como suena en español, justamente, flor y canto. Entonces, pero bueno, y justo pues de eso queremos hablar. Y pues, ¿de dónde viene Flor y Canto entonces, Andrea? ¿Cuál es el Eh, origen pues bueno, o la relevancia o de la Flor y Canto? relevancia. Pues Inxochitl es un concepto poético, así como conceptos religiosos o filosóficos son hic et nunc, que implica el aquí y ahora, o coincidentia oppositorum, que implica como todo, por más contrario que parezca, es lo mismo. Eh, Inxochitl efectivamente significa los cantos y las flores, o las flores y los cantos, eh, pero lo que albergan estas flores y estos cantos es la última, la verdad sobre la tierra como el mejor símbolo del misterio, y en ese sentido las flores y los cantos como la mejor, o sea, la vía más directa, más profunda, más adecuada, no sé qué adjetivo ponerle, para arribar a ello. Entonces, bueno, en ese sentido, pues los tlamaltini, que son los que saben, que son los sabios del mundo náhuatl, que son los dueños, quienes están encargados de las flores y los cantos, de Xochitl, los tlamaltini, que son quienes saben, los que saben. Eh, este es, pues el saber más grande es precisamente esto, que es a través de la flor y el canto que conocemos la verdad de la tierra y de lo que somos. Y esa verdad es, es paradójica, es contradictoria, es apasionante, eh, porque de entrada también implica reconocer que efectivamente vengo de la tierra, pero que estoy separado de esta unidad. Y en ese sentido, ese es el mismo problema para el pensamiento trágico desde Nietzsche, por ejemplo. Ujú. Y en general eso está siempre en el pensamiento trágico, que es este desgarramiento de lo unitario. O sea, cómo es que soy el árbol, cómo es que o sea, vengo de un mismo ancestro en común y soy tan distinto o tan distinta a las cosas que me rodean, incluso dentro de mi misma especie, ¿no? Si nos pensamos como los seres sociales que somos. Entonces, para los tlamaltini es a través de pues el Inxochitl eh, podemos amar también y atravesar los dolores de la propia existencia. Entonces, pues uno de estos poetas, de estos señores que saben, es, por supuesto, como uno de los protagónicos históricos, Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, y él convoca a los poetas, a sus contemporáneos, a un coloquio para preguntarse si Inxochitl Incuicatl puede ser un medio de mejoramiento del espíritu, pues sí, de, de enaltecer el espíritu, y en ese sentido, mientras más me pulo espiritualmente, mientras más me florezco, más podré estar en una dinámica de bien con el otro y con lo que me rodea. Y en ese sentido ahí es otro lugar en donde el mundo helénico y el mundo náhuatl se cruzan, y esto pues tampoco lo descubrimos ni Andrea ni yo,
ya vayan, y ahí está el maestro León Portilla, recién fallecido hace un recién tiempo, para que, pues, para entrarle a ese tema, pero sí tiene que ver con también esto, o sea, este autoconocimiento vía la, la poesía como uno de los fundadores de la ética, por ejemplo, o sea, de esta acción buena Y sobre este el... reconocimiento también, ¿no? De que, citando Floricanto de Miguel León Portilla, de cómo hace este recuento de este coloquio donde los Tramaltini se juntan y a discutir sobre si el Floricanto es lo que es verdadero sobre la tierra. Hay una descripción de cierta forma panteísta sobre Floricanto. El Floricanto proviene de El dador de la vida, así es como está en el texto traducido del náhuatl, em, pero floricanto es sagrado. El canto de los pájaros, las flores son sagradas, pero lo sagrado de floricanto también existe en mí y yo soy parte de ese universo sagrado. Entonces, esta relación intrínseca, no existe el dualismo que existe, por ejemplo, en la religión cristiana sobre lo sagrado y lo profano. El cuerpo como lo profano, como lo vulgar, sí, o lo terrenal como lo no sacro, etcétera, ¿no? Sí. Sino que lo sagrado se encuentra en mí y alrededor de mí. Y bueno, pues en ese sentido, Y también poco, o sea, también menos, o sea, cuando decimos panteísta, pues es también para no, o sea, justo lo que no está en el centro es el antropos. O ajá. sea, no, sino yo como parte de este orden. Y en ese sentido, Floricanto, como la raíz del pensamiento poético, es un mejoramiento del espíritu. Y voy a leer unas líneas de este texto, donde Netzahualcóyotl dice: solo con nuestras flores tenemos placer, solo con nuestro canto desaparece nuestra tristeza, señores, y con ellas se ahuyenta nuestro hastío. Entonces, por medio del canto y de las flores que podemos experimentar el placer y deshacernos de este hartazgo existencial hasta cierto punto, em, y que nos pone en contacto con ese asombro. Em, Y bueno, solo regresando a lo del panteísmo, Ujú. o sea, pues sí quisiera hablar de cómo la industria cultural se sirve de todos estos conocimientos, o sea, que de algún modo están, pues diría Jung, en el inconsciente colectivo, y los usa para luego vendérnoslo en estas lógicas capitalistas que también reducen nuestra posibilidad de eh, tener un pensamiento crítico sobre la historia en general. Entonces ahí siempre pienso en Pocahontas, por ejemplo, o sea, o sea, que es una peli que la estrenó Disney en nuestra infancia Ujú. y pues ya ponía sobre la mesa un buen de estos temas que ahorita que ya estamos adultas, están puestos, que es como los problemas de la colonización otra vez y demás. Y otra vez, dividir el mundo entre blancos y tal, y cómo el europeo es el que no tiene espíritu. Pero bueno, lo que está puesto en la canción de Pocahontas, pues justo tiene todo que ver con esta cuestión de la verdad de la tierra, que es todas estas cosas forman parte de, o sea, no puedo yo tomarme más libertades de las que me tocan, ¿no? O sea, no soy dueño, no soy dueña de, soy una parte de, y en ese sentido, pues eso es lo importante de reconocer cuando ya el antropos se pone en el En el centro, centro. que cuando no. Y esta parte justo de no estar en el centro, de ser parte de en vez de dueño de, cambia la estructura cultural entonces de ese entorno. Y otra parte que a mí me parece interesante de cómo se describe dentro del contexto de Floricanto con León Portilla es de que el sueño y la vida
el sueño de soñar, y la vida son continuos. Y esto, hay un paralelo, un ejemplo paralelo en el taoísmo de Zhuangzi, que se llama el sueño de la mariposa. Y bueno, pues que otra vez, en este tipo de culturas donde el ser humano, el individuo no es el centro del universo, existe un flujo mucho más dinámico entre lo que es real y lo que es fantasía y lo que es sagrado y lo que es profano, o en su contrario, donde todo es sagrado. Y en el sueño de la mariposa de Zhuangzi, Zhuangzi sueña que es una mariposa. Y la pregunta es, esto es un mini resumen pues, de esta historia, es que Joanxa nunca sabe si él es un hombre que sueña que es una mariposa o si es una mariposa que sueña que es un hombre. Y esta incertidumbre aterriza nuestro concepto de superioridad en el sentido de que creemos saber. Y entonces es la incertidumbre es el piso, el único piso que tenemos, básicamente. Sí, que eso es también pues parte del problema de Aletheia en Heidegger, ¿no? Sí, justo, este es un buen puente. Ya hablamos un poquito sobre el concepto de verdad, de veritas y aletheia. Y ahorita regresamos con Nezahualcóyotl, pues, pero está bueno. No, ya no vamos a regresar, pero es un buen puente hacia aletheia. Aletheia, los dos conceptos de verdad en Grecia, veritas es la verdad de correspondencia, solo estoy repitiendo la definición, y aletheia es el develar, es una revelación de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Andrea habló sobre la tragedia de aletheia, pero Heidegger enfatiza que cuando algo se revela, significa que algo se oculta. Entonces, lo que se revela, supongo, en el sueño de la mariposa es que no hay un piso de certidumbre. Y eso, y lo que se oculta es lo que provoca más asombro y más terror que lo que se revela. Y es el problema de la identidad también, ¿no? O sea, en tanto que eh, eh, pues la identidad no existe, pero es lo único que tenemos. Sí, exacto. Em, sí. Y bueno, pues en ese sentido, el quehacer poético, de acuerdo con Heidegger, es lo que provee esa revelación. La poesía es lo que hace que Aletheia nos revele ya sea el horror o el asombro ante de lo que es. Eh, Bueno, a mí me parece importante también y que no he logrado hablar de él, entonces ya lo haré ahorita que vuelves a hablar sobre el quehacer poético, cómo pues en su origen, o por lo que sabemos pues de este origen, y más si leemos a estos poetas antiguos, desde la India, China, Grecia, el mundo náhuatl, hay hay una necesidad en la génesis poética de pasarlo por el cuerpo, cosa que se va perdiendo con el paso de los años o con la occidentalización de la poesía también. Que eso es algo, por ejemplo, eso es parte de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Nietzsche siempre dice, ay, a Occidente le falta Dionisiaca, pero de yo siento que bailar. a él mismo le faltaba bailar, o sea, como que él tampoco hubiera podido echarse a bailar, me explicó, aunque lo pudiera pensar y desear. Eh, y en ese sentido, pues quiero leer un pedacito de, de otro poema de Nezahualcóyotl que dice: en la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto, resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegra el canto.
uno, la importancia de la casa de las flores, o sea, hay un lugar y es un templo, es una cuestión religiosa, el lugar donde se derrama la poesía. Y la otra es el bailar, o sea, esta cualidad de bailar. Y en ese sentido, hay pues esto, si pensamos, por ejemplo, desde la mitología hindú, Shiva es en los aforismos de Shiva, cuando se habla sobre el ser supremo que se hace a través de él, pues en uno de los 77 va a venir así, el ser es un bailarín actor. El ser lo que hace es bailar y se baila de todas estas formas que vemos. O sea, Pero, y y estas formas... sí, 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 vas. justo esta ausencia que tú marcas en el baile dentro de la poesía en el mundo occidental proviene de este mismo dualismo, de entender la realidad con un elemento superior al otro. Entonces, en el mundo occidental se le da superioridad a la mente o al alma, principalmente en la religión, y el cuerpo es terrenal, el cuerpo es el cuerpo peca, el cuerpo se enferma, Ujú. el cuerpo decae. Se ensucia, Entonces, así la decae, muere. corporeidad, exacto, la corporeidad se pierde. Que justo aunque Heidegger sí tiene un lenguaje metafórico de movimiento, no existe esta relación con el cuerpo y el pensamiento poético. Sí, sí, sí. No baila, pues. No baila, Heidegger no baila. Sí, Heidegger no baila. No, sí. Y ahí, sí, no baila, no baila. Eh, Bueno, sobre esa línea, para cerrar también la importancia de el cuerpo valiéndonos del mundo náhuatl, cuando se les pide a los tlamaltini, ya entrados en gastos de la conquista, que traduzcan todos los códices, eh, es una labor complicada porque el ideograma, no solo de los códices respecto a la poesía, sino el ideograma punto, no nada más refiere una cuestión de fonación verbal, sino también puede incluir un movimiento. Eso es algo que también encontramos en Grecia. O sea, y hay en los textos dramáticos de los trágicos, de los tres trágicos, referencias que quizá ya se tiene que ir a leer uno las traducciones eruditas para ver la nota al pie, pero bueno, ahí está en la nota al pie que dice, esto puede referirse a que cuando decían esto, también venía con un pasito de baile de la emoción que generaba decir esa palabra. Ajá. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues eso también ahí será un tema importante del que estaremos hablando al respecto pues, de la occidentalización del mundo. Y bueno, pues con esta intersección entre el baile, la poesía y el canto, vamos a cerrar el primer programa. Vamos a retomar otra vez segmentos de Xochitl y de Netzahualcóyotl en el próximo programa. Pero bueno, mientras nos pueden seguir en Instagram, Ixic Podcast, y en YouTube, Ixic Podcast. Y Y X y C Podcast. eso es todo. Yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Ojalá ojalá nos hayamos explicado y ojalá nos Los, acompañe. los ayudemos, nos ayudemos a pensar poéticamente. Así es.